Hola, espero que estén bien. Mi cara la gana, porque ni hablan, no se llama bien hecho. Bueno, yo voy a reemplazar al profesor Marcel en estas dos clases de esta semana. La clase de, bueno, y esta materia en sí no debería entrar en el contexto, por si acaso. Eh, entonces vamos a ver esta clase en sí, lo que es roce hidrodinámico. Nada, vamos a ver un tipo de roce en el que tenemos que agregar un término que es no lineal ahora más que nada. Vamos a ver la comparación con el otro tipo de roce viscoso que hemos usado hasta ahora. También vamos a hablar un poco más sobre el roce que hay entre superficies. Vamos a hacer una descripción como cualitativa de este tipo de roces que hay con los fluidos y después vamos a entender cómo por qué aparecen diferencias cuantitativamente hablando. Y además, si es que alcanzamos al final de la clase con toda esta introducción histórica de cómo fueron trabajando en estas fuerzas, vamos a introducir también lo que es el concepto de trabajo mecánico, que va a ser lo que vamos a ver principalmente en la clase del jueves. Eso, ¿tienen alguna duda antes de que partamos la clase en sí? ¿Sí? ¿Ya? Tienes que tener un medio viscoso, un medio en el que tengas una fuerza que sea proporcional a la velocidad, y tienes que tener una fuerza que sea dependiente del tiempo, al menos. Que en general para el contexto de ese curso va a ser una fuerza que es oscilatoria. De tal forma que tengas inyección de energía a través de esa fuerza y tengas disipación de energía a través del medio. Esas son las condiciones para que haya resonancia, no desde el punto de vista mecánico. ¿Hay más dudas al respecto? ¿No? Ya. Entonces vamos a partir con la materia de hoy, que corresponde a hidrodinámica. Eh, entonces, la idea es que este tipo de roce es un tipo de roce que aparece en medios viscosos, en medios fluidos, líquidos o gases, y es el tipo de roce como más realista en el contexto de este tipo de medios. ¿Ya? Hasta ahora lo que hemos visto fue el roce viscoso, que puede confundirse quizás con este, pero no son distintos. Lo que hemos visto hasta ahora es el roce viscoso, o ese es el que hemos estado usando hasta ahora. Pero para entender en qué situaciones ocurre este roce viscoso o cuándo podemos considerar este tipo de fuerza de arrastre, vamos a considerar lo siguiente. Este tipo de roce aparece cuando tenemos autos o incluso lo que sea. Esto ocurre cuando tenemos dos tipos de condiciones. O bien las velocidades son relativamente bajas, o bien el fluido es muy viscoso. La idea es que estas dos condiciones se tengan, una de estas dos condiciones, o las dos al mismo tiempo se cumplan, para que lo que exista a través de la interacción que exista entre el medio y el fluido sea a través de un flujo laminar. O sea, como que cada vez que vayamos avanzando a través del fluido, todo este fluido esté recorriendo el objeto a través de capas que no se entrelazan entre sí. Esa es como la situación que ocurre con el roce viscoso. Para que esta situación ocurra, que es cuando el fluido se comporta de forma laminar, tiene que avanzar muy lento o el fluido tiene que ser muy viscoso. En estos casos, entonces, es donde aparece una fuerza cuya magnitud es proporcional a la velocidad, que es lo que hasta ahora habíamos escrito de esta manera. No le pongo el signo negativo porque es la magnitud no. O si quisieran poner la fuerza como vector en sí, se comporta de esta manera. Pero de nuevo, las condiciones están en que, bueno, físicamente hablando, ustedes siempre van a tener la condición a través de cuál es la fuerza que les entregamos en el enunciado, pero físicamente hablando, las condiciones para que exista este tipo de roce son que la velocidad sea relativamente baja y o que el fluido sea relativamente viscoso. Entonces, el roce hidrodinámico, que es el otro tipo de roce que podemos tener a través de fluidos, aparece cuando se cumplen, cuando se rompen cualquiera de estas dos condiciones. Y tiene que ver más que nada con fluidos cuando están en el estado turbulento. Eh, entonces, ¿cuál es la idea de este roce hidrodinámico? La idea está en que vamos a tener básicamente la misma situación. Vamos a tener básicamente la misma situación. Solo que ahora, además de que estas corrientes de fluido ya no tengan el suficiente tiempo para poder evolucionar de forma tal que se muevan uniformemente a través de los bordes del material,
van a empezar a chocar de forma, por así decirlo, aleatoria con el objeto en sí, y además esto va a hacer que las partículas choquen entre ellas, y esto va a ser importante para la discusión que vamos a hacer después. Porque ya no se van a mover a través de capas que no se entrelazan, sino que ahora van a poder interactuar estas capas de fluido encima de menos, y por lo tanto se va a generar turbulencia que está relacionada con efectos turbinos, etc. ¿Ya? Desde un punto de vista del fluido, de cómo están considerando qué tipo de roce hay, la parte de la turbulencia es la que tienen que considerar como si lo ven con los sistemas. En el caso en que tengan un fluido que se puede comportar de forma turbulenta, este es el tipo de roce que deberían poder encontrar, o este es el tipo de roce que deberían esperar encontrar. Desde un punto de vista de cómo lo vamos a describir mecánicamente el día de hoy y cuáles son las diferencias que nos aparecen, lo importante es que tienen que entender que ahora lo que va a hacer que esto se detenga son colisiones con las partículas. Acá lo que pasaba era que las distintas capas de material, si nos acercamos microscópicamente acá, están literalmente arrastrando a la superficie del objeto para que ésta se mueva junto con las líneas, o junto con el fluido en sí. Y por eso mismo es que el objeto se empieza a detener, porque el objeto quiere moverse en la misma dirección y sentido que las capas del fluido necesitan. En este caso, el objeto empieza a detenerse porque literalmente empieza a bocear millones y trillones de partículas de acá. Perfecto. Entonces, para entender que la intensidad de esta fuerza se comporta de forma similar a la de arriba, se comporta con alguna otra potencia de la velocidad, podemos intentar hacer un acercamiento mecánico con la situación que acabo de describir desde un punto de vista microscópico. Entonces, si consideramos solo una pequeña parte de este objeto en sí, vamos a considerar que tenemos una pared, que voy a dibujar por ahora vertical, en la cual van a estar chocando muchas partículas a la vez. Ahora, desde el punto de vista del fluido, o sea, desde el punto de vista de que nos estamos moviendo con este objeto, podemos considerar que antes de chocar las partículas, están quietas. ¿Ya? De tal manera que en realidad la cantidad de partículas con las que voy a encontrarme no depende de las cosas del fluido, sino que depende de cómo me estoy moviendo. Por lo tanto, vamos a asumir que esta superficie ya se está moviendo con cierta velocidad V, esa es la que, y voy a dibujarla solo como intensidad, porque voy a asumir que en esta parte nos estamos moviendo horizontalmente. Entonces, vamos a estar moviéndonos con una velocidad V, y eso va a hacer que choquemos partículas. Ahora, si consideramos de nuevo esta pared, solo esta parte, en el instante en que la pared alce cierta distancia, en el instante en que la pared alce cierta distancia, va a chocar a un montón de partículas dentro de esa distancia en sí. Entonces tenemos el área del cuadrado, que vamos a denotar como A mayor área claramente vamos a estar chocando más partículas, vamos a tener la rapidez, en este caso estoy intentando representar que va de esta forma, entonces nos estamos moviendo así ya. Y por lo tanto, si voy muy rápido, voy chocando muchas más partículas que si me muevo relativamente lento. Y entonces voy a chocar por un montón de partículas que están en este volumen en sí. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen de ese lugar, del espacio en donde estoy chocando con partículas? Bueno, si tomamos en cuenta que este es un pequeño desplazamiento, dl, yo puedo relacionar ese desplazamiento dl con la velocidad con la cual voy instantáneamente en ese instante, si considero que tengo una interacción en un instante infinitesimal, y por lo tanto lo que vamos a tener es que el volumen, que está asociado a la cantidad de partículas con las cuales estoy chocando, va a ser esta área transversal por esta longitud de acá, que corresponde a la velocidad por el pequeño instante de tiempo que estuvimos moviendo. Ese es el volumen con el que estoy chocando con partículas. De tal manera que la masa de partículas que les estoy chocando, y en esta parte es donde voy a agregar un diferencial también, tiene que ver con la densidad del fluido en el que voy. Y si asumimos que la densidad del fluido es ρ, no sub 0, entonces lo que vamos a tener es que la cantidad de masa con la que estoy chocando en un pequeño instante de tiempo va a ser igual a la densidad por este volumen, que sería toda esta cantidad de acá. Entonces lo que estamos representando con ese diferencial de masa es la cantidad de partículas con las que estoy chocando, la cantidad de masa con la cual estoy chocando, cuando avanzo un cierto instante de tiempo en un pequeño pedacito de todo mi objeto. Tenemos que considerar que todo esto es un trabajo infinitesimal cuadrado. Y por ahora estos diferenciales, el diferencial de masa y el diferencial de tiempo, están asociados a eso. Estamos asociados a que nos estamos moviendo una pequeña distancia de tiempo. Después vamos a considerar el hecho de que el área sea infinitesimal. Por ahora lo que estamos considerando con estos diferenciales es que el tiempo es infinitesimal. Es infinitesimal.
Ya, perfecto. Ahora, ¿por qué estamos intentando ver cuál es la cantidad, cuál es la cantidad de masa con la cual tocamos? Porque esas son las partículas que nos van a estar transmitiendo momentum y por lo tanto van a estar cambiando la velocidad de nuestro objeto, que al final se traduce en una fuerza. Recuerden que mecánicamente hablando, la fuerza es cómo cambia el momentum de un sistema a través del tiempo. Y por lo tanto, con esto, y tomando en cuenta de que como es un instante de tiempo, entonces la velocidad es instantánea, el pequeño momentum que me está transfiriendo esta pequeña cantidad de partículas va a ser esta pequeña cantidad de masa por la velocidad con la cual voy. Entonces, eso nos va a quedar como rho sub 0 por A por V, y todo eso por V, entonces me queda al cuadrado por VT. Y como la fuerza, de nuevo por definición, es cómo cambia esto en cada instante de tiempo de forma infinitesimal, si derivamos ambos lados con respecto al tiempo, lo único que nos va a quedar va a ser esto, que vamos a estar asociando a la fuerza de arrastre que nos está generando el fluido o todas estas partículas cuando estamos chocando en esa área. De tal manera, entonces, que esta fuerza que podemos esperar que estamos recibiendo desde el fluido, por estar chocando en esta pequeña área de nuestro objeto, va a ser igual a la densidad por el área con la cual estamos chocando, por la rapidez al cuadrado. Perfecto. Este es uno de los primeros resultados importantes, porque en realidad esto es lo más destacable de todo este cálculo en sí, y es que a diferencia del otro tipo de roce que podemos tener con los fluidos, si rompemos las condiciones cualitativas que hemos discutido delante, ahora la fuerza de arrastre va a ser mucho más intensa desde el punto de vista de qué tan rápido nos estamos moviendo. Ahora, y eso va a tener que ver con los ejemplos que vamos después, eso no significa necesariamente que esta fuerza sea mucho más intensa, por ejemplo, sino que simplemente la aceleración que estamos, de esa aceleración en este caso que estamos generando en cada instante de tiempo, depende mucho más fuertemente de la velocidad. Pero como esta velocidad va a hacer que la desaceleración sea mucho más intensa en todo instante, vamos a tener que esta fuerza va a ir creciendo en su intensidad mucho más rápido que la otra fuerza de roce. Lo vamos a ver reflejado por los resultados que tengamos en los ejercicios. Por ahora el resultado importante, y con el que nos tenemos que quedar, es que cuando tenemos roce hidrodinámico, ahora la fuerza es proporcional a la rapidez al cuadrado. Y además, como es un tipo de roce, va en la misma dirección en la que nos estamos moviendo. O sea, perdón, en la misma dirección pero en sentido opuesto. ¿Tienen alguna duda al respecto? Hasta acá. Ahora, en este cálculo, la parte idealizada fue la parte del área. Asumimos que era un área cuadrada y por lo tanto esta parte de cuántas partículas estábamos chocando, el volumen más que nada fue bastante fácil de calcular. Si ahora queremos considerar qué es lo que está pasando en todos los demás lados de nuestro sistema en sí, como en esta parte de esta área de acá, que va a ser un poco más pequeña en la distancia, el área en la que está chocando, o esta parte de acá, etc., lo que vamos a tener que considerar es que esta fuerza en realidad es solo un pequeño aporte de ese pequeño área que estábamos considerando. De tal manera entonces, que ahora la fuerza total sería una integral sobre el área total de nuestro objeto, la densidad por la rapidez al cuadrado, por este diferencial de área. No es necesario que lo entiendan desde un punto de vista matemático porque vamos a deshacer el tiro la integral. Lo importante que tienen que entender acá es que aquí estamos considerando esta misma situación, pero para todas las partes del objeto que están de frente chocando con las partículas. Y de hecho, si lo quisiéramos escribir un poco más rigurosamente, aquí tendría que haber un producto punto entre la dirección de la velocidad y la dirección del área en sí, o la dirección perpendicular a la área. Pero de nuevo, la integral no importa. Lo que interesa acá más que nada es entender que al momento de resolver la integral, lo que nos interesan son las derivadas o los diferenciales con respecto al espacio, no con respecto al tiempo. De tal manera que para esta integral podemos considerar que esta velocidad, que es para un solo instante de tiempo, es constante. Por lo tanto, podemos sacarla junto con la densidad y por lo tanto todo esto al final lo que nos va a entregar es un factor que cuando busquen en libros o en páginas de internet, etcétera, les va a quedar como un medio por alguna constante C sub D, que básicamente lo que está diciendo esto es cuál es el resultado, lo que sobra de este cálculo de la integral. Si es que tenemos un área que es mucho más efectiva para chocar partículas, esta constante va a ser mucho más grande, y si tenemos un objeto que va como de lado, avanzando, en donde esta integral va a ser una cantidad mucho más pequeña, etc. Todo este factor lo que está reflejando es el resultado de la integral, que no tiene nada que ver ni con cómo está compuesto el medio, ni con cómo nos estamos moviendo a través del medio. Y el resto son las otras cosas. Nos va a quedar, de cierta forma, el área que estamos chocando como de frente con el objeto. De nuevo, no es lo mismo si es que estamos avanzando como de esta forma con un rectángulo que de esta forma con un rectángulo.
Y también vamos a tener la densidad y la rapidez al cuadrado. Todo este último paso entonces más que nada es para entender que si queremos algo mucho más realista, tendríamos que hacer esto como en todos los casos, pero en realidad como no queremos hacer esto en todos los casos, lo podemos modelar también como una constante. De todas formas no tiene nada que ver con cómo nos estamos moviendo, y esta es como la parte importante desde un punto de vista de la dinámica. Y esto es lo que nos va a interesar en el resto de la clase. Como lo que nos va a interesar entonces en el resto de la clase es cómo se comporta con respecto a la velocidad. Todo esto de acá, de ahora en adelante, lo vamos a etiquetar como una letra psi. Y entonces, lo que vamos a entender es que la fuerza de roce hidrodinámico va a ser igual a esta constante sigma, que va a estar dando mucha información sobre el medio en que nos estamos moviendo y la forma que tiene nuestro objeto que se está moviendo. Vamos a tener la magnitud de la velocidad al cuadrado, que como ahora lo queremos escribir en un sistema de referencia arbitrario, lo voy a poner como el módulo del vector velocidad al cuadrado. Y además queremos hacer que esto se mueva en la dirección de la velocidad, pero en sentido contrario. Entonces, la dirección de la velocidad es el vector unitario que está asociado a este vector en sí, y queremos que se mueva en sentido contrario, o sea, que muestre en sentido contrario, entonces le ponemos un signo negativo. En donde este vector unitario también lo podemos reflejar como el vector velocidad dividido en su módulo. Lo importante es entender que esta parte de acá siempre la vamos a poder anotar de forma directa en nuestros ejercicios. Siempre vamos a poder identificar esto como X tongo, Y tongo, etc. ¿Ya? Y esta parte de acá nos va a estar diciendo qué tan intensa es la fuerza, dependiendo de qué tan intensa nos estamos moviendo. Eso entonces con respecto al roce dinámico desde un punto de vista de cuál es el origen de esta fuerza y cuáles son las diferencias principales con respecto al otro tipo de roce que estábamos considerando hasta ahora con fluidos. ¿Sí? Porque va en sentido contrario del movimiento, claro. ¿Hay alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajar el ejemplo más sencillo que podemos hacer con esta nueva fuerza de roce para poder entender cuáles son las consecuencias, de nuevo, en el caso más simple posible, que va a ser un movimiento horizontal, sin gravedad ni nada. Después vamos a considerar el caso vertical con gravedad, y entonces después ustedes podrían hacer cualquier caso que sea en diagonal, en cualquier sentido, porque es la combinación de ambas. Lo importante es entender cómo abordar cada una de las EDO a las cuales lleguemos, que después van a reflejarse en cuál es la EDO horizontal y la EDO vertical. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver considera lo siguiente. Vamos a tener una piscina horizontal que vamos a tener un orificio acá después para el agua para que sea el problema, y vamos a tener efecto fluido. No nos interesan las condiciones de piscina, lo único que vamos a saber es que cuando entre el objeto, que en este caso va a ser una bala con proyectil, etc., va a tener cierto coeficiente sigma asociado al coeficiente de roce de hidrógeno. Entonces, no, la idea es que vamos a lanzar un proyectil. Va a avanzar con cierta velocidad constante de sub 0 hasta que entre a este medio en cierto instante de tiempo, vamos a decir de sub 0, y entonces esperamos que empiece a frenar. Y lo que queremos entender es cómo es la velocidad del objeto y entender si es que realmente se detiene. Entonces, vamos a decir que el eje horizontal apuntando hacia la derecha es, o sea, el eje dictongo, el vector dictongo está apuntando hacia la derecha en
dibujos, y por lo tanto vamos a tener que la aceleración de esta partícula la podemos representar como x dos puntos en x tono. Por otro lado, vamos a saber que su velocidad en un instante de tiempo arbitrario la podemos representar como x punto en x tono. Pero no hay gravedad, así que podemos asumir que este proyectil se va a mover horizontalmente en todo instante de tiempo, y de esa manera entonces sabemos que el boletongo en este caso es simplemente x tono. Porque nos vamos a estar moviendo siempre en la dirección x tongo positivo. Perfecto. Y la única fuerza que va a estar en el horizontal entonces va a ser esta fuerza de Rosse. Vamos a considerar que durante todo este instante no hay ningún fluido, estamos avanzando con velocidad constante, y entonces vamos a empezar a resolver el problema de acá. Aquí en adelante es donde nos interesa, y entonces de acá en adelante lo que sabemos es que apenas entra el fluido, va a aparecer una fuerza de Rosse, que es lo bueno. Entonces esa fuerza de Rosse, tomando en cuenta el sistema de referencia que estamos usando y los vectores que anotamos acá abajo, va a ser igual a menos, porque vamos a estar moviéndonos en dirección positiva, entonces nos va a quedar en sentido negativo la fuerza, sigma por, en este caso el módulo de la velocidad es x punto, lo estamos representando con x punto, así que aquí nos queda x punto cuadrado, y después tenemos que poner v tongo o v partido en su módulo, que en este caso cualquiera de las dos formas pues tendríamos que esto es x tongo, que básicamente nos está diciendo en qué dirección y sentido está apuntando la fuerza. Ya sabemos que cualitativamente hablando la intensidad tiene que ser de esta forma, y además, según el sistema de referencia que armamos, sabemos que tiene que ponerse al movimiento en sí. Entonces, si es que no lo ven cuantitativamente, también pueden armar esto cualitativamente. Perfecto. Entonces, segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a la fuerza neta. En este caso, la única fuerza que hay es la fuerza de Rosse hidrodinámica, perdón. Entonces, m por x dos puntos en x tongo va a ser lo mismo que menos sigma por x punto cuadrado en x tongo. Y entonces, si tomamos en cuenta solamente los escalares, podemos llegar a la ecuación de movimiento para esta partícula, después de que entra el fluido. Y vamos a tener que x dos puntos va a ser igual a menos sigma partido en m por x punto cuadrado. Ya, perfecto. Desde el punto de vista de la ecuación de movimiento, lo que nos está diciendo esto es que la partícula va a tender a desacelerar. ¿Por qué? Porque esto está al cuadrado, así que siempre es positivo, estos coeficientes de posición son positivos, va a quedar un signo negativo, así que esto sí o sí va a empezar a disminuir su velocidad. Y va a empezar a disminuir su velocidad cada vez de forma más rápida, por así decirlo, porque como la velocidad va a ir disminuyendo, esto termina va a ir siendo cada vez más pequeño, eso significa que esta aceleración va a ir siendo cada vez más pequeña, y por lo tanto cada vez va a ser menos intensa esta fuerza. Es por esa misma explicación en sí que no es tan directo entender si es que la fuerza va a ser más intensa o no, o si los efectos van a ser, por así decirlo, más duraderos o no, que en el otro tipo de Rosse. Y por eso mismo tenemos que ver el resultado al final de integral. Entonces, si queremos asegurarnos de que los efectos, físicamente hablando, sean distintos desde el punto de vista del tipo de Rosse, tenemos que llegar a las otras cantidades cinemáticas, la velocidad y la posición, para poder interpretarlas. Entonces, para la velocidad, recuerden que esto es equivalente a querer encontrar x puntos, y por lo tanto tenemos que integrar de alguna forma eso. Como queremos encontrar algo en función del tiempo, no nos sirve hacer el cambio de variable que hacemos siempre en mecánica hacia la derivada con respecto a la posición, porque eso nos daría la velocidad en función de la posición, la queremos en función del tiempo. Así que tenemos que expresar esto como derivadas con respecto al tiempo. Lo que hacemos entonces es decir directamente que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto es igual a esa cantidad de acá. De tal forma que ahora podemos reordenar todo para integrar a ambos lados con distintas variables. Lo voy a hacer así de directo solamente. Recuerden que la explicación de cómo podemos hacer eso formalmente está en la pauta del auxiliar 1. Pero al final lo que podemos hacer con esto es lo siguiente. Todo esto, en realidad más que nada solo el punto cuadrado, que queremos que quede al otro lado, lo pasamos dividiendo,
Y después cuando integramos ambos lados con respecto al tiempo, esto va a desaparecer de tal forma que nos va a quedar la integral de x punto cuadrado, x punto cuadrado menos 2, es decir, que en el denominador, integrado con respecto a x punto, y esto va a ser igual a, hacia otro lado nos queda sigma partido en m, y cuando hacemos esto es porque a este lado ya integramos con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que poner nuestras condiciones iniciales de tal manera que podamos hacer esto de manera consistente con lo que estábamos planteando ayer. La condición inicial para la velocidad es que esto llega al fluido con una rapidez v sub 0. Por lo tanto, acá abajo tenemos v sub 0. Y estamos integrando hasta un instante de tiempo arbitrario. En general lo que hacíamos acá era poner x punto y que le ponemos primas. Lo que podemos hacer acá también es simplemente llamar a esto PDT. Porque como ya nos estamos moviendo en una sola dirección, sabemos que esto de acá va a ser la velocidad total, etc. Entonces, acá, esto tiene que ser el instante t sub 0. No es 0, porque recuerden que tenemos que poner el instante que sea consistente con esta velocidad de acá. Y el instante en que entramos a la caja no es el instante inicial, es el instante arbitrario. Y esto, perdón, es un instante que tenemos que llamar arbitrario, pero que tenemos que llamar de alguna otra forma, y acá integramos hasta el instante del tiempo arbitrario t, que es el instante que está asociado a esta variable de acá. Entonces, la antiderivada de esto va a ser menos 1 partido en x, punto. Entonces en este caso nos va a quedar 1 dividido en v sub 0 menos 1 dividido en v. Y a este otro lado entonces nos va a quedar menos sigma partido en m que menos v sub 0. Entonces, programamos todo esto de acá, nos va a quedar 1 partido en v igual a 1 partido en v sub 0 más sigma por t menos t sub 0, todo esto partido en m. Podemos sumar las fracciones al otro lado para poder después invertir y llegar a los resultados. Entonces, esto de acá lo multiplicamos por m, arriba y abajo. Esto de acá lo multiplicamos por v, arriba y abajo. Y entonces con eso puedo sumar las dos fracciones. Y ahora puedo invertir a ambos lados de la igualdad. De tal manera que la rapidez, o la velocidad en este caso, porque nosotros no estamos moviendo horizontalmente en función del tiempo, va a ser igual a m por v sub 0, todo esto dividido en m más v sub 0 por sigma por t menos t sub 0. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna parte del cálculo? Solo para comparar, bajo las mismas condiciones, pero con el otro tipo de roce, lo que teníamos era lo siguiente. La velocidad para el tipo de roce viscoso, así que lo voy a poner uno V acá abajo, en estas mismas condiciones nos hubiese quedado como v sub 0 por la exponencial de menos sigma partido en m por t menos t sub 0. Y en este caso, lo que nos dio con el roce hidrodinámico, perdón, que va a poner v sub h en función del tiempo, es m por v sub 0, todo esto dividido en m más v sub 0 por sigma, e menos t sub 0. Y para hacer la comparación podemos considerar, por ejemplo, t sub 0 igual a 0 sin ningún problema. La parte importante más que nada es entender cómo es
el comportamiento con respecto a la variable t. Si aplicamos esto, y para eso y vamos a tener es lo siguiente. Para el roce que es viscoso, para el tipo de roce que estábamos trabajando hasta ahora en el curso, lo que tendríamos es que partimos desde la velocidad del sub-cero y decaemos exponencialmente hasta cero. Ahora, para el roce hidrodinámico obtenemos algo que también decae, porque obtenemos algo que es proporcional a 1 partido en el tiempo. Sin embargo, las potencias las potencias inversas de la variable t versus la exponencial de menos t siempre decaen menos lento, menos rápido que la exponencial. Desde el punto de vista de que las exponenciales siempre decrecen o decrecen, respectivamente, más rápido o menos rápido que las potencias de la variable en sí. Entonces, nos podemos dar cuenta, podemos entender si digamos ambas, eso también decae creciendo, pero decae más lento. Y eso significa entonces que, incluso para esta fuerza que es proporcional al cuadrado de la velocidad, el roce nos detiene de forma menos intensa, nos detiene más lento, por así decirlo. Y tiene sentido, desde el punto de vista de cuáles son las diferencias cualitativas de cómo se comportan estos roces, tiene sentido, porque recuerden que para el roce viscoso lo que estábamos haciendo es que las capas de material en su conjunto completo estaban arrastrando al objeto, de tal manera que la transferencia de momentum desde las capas de fluido al objeto era bastante eficiente. Para el tipo de roce hidrodinámico está ocurriendo turbulencia, por lo tanto parte del momentum que las partículas nos pueden transmitir, en realidad se están transmitiendo entre ellas también, elevando la temperatura del medio, por ejemplo, o haciendo cualquier otra cosa que no sea detener el objeto. Entonces, desde un punto de vista físico, y con las grandes diferencias entre los dos tipos de roces, tiene sentido el resultado que estamos obteniendo acá cualitativamente hablando. Por otro lado, es importante entender también que esto va a estar conectado con el siguiente resultado que vamos a obtener, de que en algún instante la velocidad de la línea azul va a ser lo suficientemente pequeña como para que entremos al régimen laminar, al régimen viscoso. De tal manera que en algún instante, en realidad, esta curva azul va a bajar y va a empezar a comportarse como la curva roja. ¿Ya? Eso entonces, desde un punto de vista del resultado que obtuvimos cuantitativamente, cómo se ve reflejado con respecto al otro tipo de roce que habíamos visto hasta ahora en los fluidos, y cuáles son las diferencias entre ellos y la explicación de la diferencia entre ellos. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? Voy a bajar entonces esta pizarra. Y vamos a continuar con el resto de cosas que estábamos preguntando. Entonces, de acá la parte importante, o el resultado que nos interesa, de aquí, otro tipo de comentarios que podemos hacer es que, bueno, no es directamente proporcional a la masa, porque me aparece acá abajo, pero podemos entender que de alguna forma, si la masa es relativamente pequeña, se va a comportar como linealmente con la masa. Entonces, a mayor masa vamos a tener un objeto que puede llegar con mayor rapidez, obviamente. Naturalmente, si la rapidez al inicio es muy intensa, vamos a tener un objeto que se detiene como con mucho más, por así decirlo. Ahora, la segunda pregunta que teníamos era si se detiene eventualmente este objeto. Y esta parte es importante desde un punto de vista, por ejemplo, práctico, para la gente que algunas veces la tenía como que utilizarse para ver si la bala realmente podía quedarse con el agua o cosas así. Hay gente que ha hecho como el experimento de ponerse enfrente de una piscina, o sea, como enfrente de una bala, perdón, una pistola en una piscina con agua y se disparan y entonces va a pasar lo que vamos a encontrar ahora. No lo hagan, no le voy a poner el video porque si algo medio morboso, va a demostrárselo a muchas personas, pueden buscarlo. No pasa nada malo al final, eso es lo que vamos a demostrar. Pero quiero encontrar por qué. Porque en realidad si integráramos esto para encontrar la posición, nos tenemos cuenta de que obtenemos algo que no se detiene eventualmente. Como que en realidad obtenemos algo que diverge en el tiempo. Veamos entonces. De ahora en adelante, para la parte B, vamos a considerar t igual a 0, sub 0 igual a 0, perdón, y vamos a considerar que también partimos desde el origen. Como que justo el origen horizontal está en la pared desde donde entrará. Entonces, si queremos la posición, lo que tenemos que hacer es integrar esto de acá.
lo que entendemos es que la derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a m por v sub 0, todo esto dividido en m más v sub 0 por sigma por t. Entonces, esto significa que si integramos ambos lados con respecto al tiempo, vamos a integrar entre el instante t sub 0, que ya dijimos que era 0, y un instante arbitrario, con respecto al tiempo. Y ahora, por teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos acá es lo que sea que esté derivando aquí, evaluar los límites. Entonces vamos a tener la posición en función del tiempo, menos la posición inicial, que esto lo vamos a considerar como 0, no hay ningún problema. Y esto va a ser igual entonces a toda esta integral de aquí. Para toda esta integral entonces lo que vamos a hacer es sacar el m por t sub 0 y nos queda toda esta integral de 0 y t. Esto que probablemente nos va a dar como una dual, pero lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, como acá abajo tenemos una función que es afín con respecto a la variable, probablemente lo que nos va a dar es un logaritmo. Para poder demostrar eso, decimos que nuestra nueva variable va a ser igual a todo lo que está ahí abajo. De tal manera que du en realidad es lo mismo que v sub 0 por dt. Una vez aplicado el cambio de variable, vamos a tener que consideramos que el origen está justo en el punto donde parte la bala, por lo tanto x evaluado en 0 es 0. Y así, la posición en función del tiempo nos va a quedar como. Al momento de reemplazar el diferencial, nos va a aparecer un b sub 0 en el denominador, que nos va a aparecer este de acá. U de otra forma, este b sub 0 y este dt los podemos juntar para armar de u. Entonces, esto nos va a quedar como m por la integral de. Cuando t vale 0, u vale m. Cuando t vale t, u vale todo esto acá. Esto entonces nos queda du partido en ¿Y el sigma? sigma, muchas gracias. No, quiero todo este rato acá, muchas gracias. Sigma t, sigma t. Entonces acá me falta un sigma en el denominador. Y aquí también un sigma. Ya, perfecto. Entonces, el resultado de todo es un logaritmo. Ahora además sabemos qué cosas tenemos que poner en el argumento. Y como nos queda la recta del logaritmo, voy a dividir al tiro. Esto nos va a quedar como m partido en sigma. Lo voy a escribir abajo. Entonces, la posición en función del tiempo nos queda como m partido en sigma. Y aquí nos va a quedar el logaritmo natural de todo esto dividido en m. Y entonces nos va a quedar v sub 0 por sigma partido en m por t más 1. Entonces, en este caso estamos en problemas porque nos da una función que va a ir cada vez más lento, pero lo que pasa es que el logaritmo no tiene ninguna asíntota. Esto diverge sí o sí cuando el tiempo tiende a infinito. Muy lentamente, pero igual diverge. ¿Y qué significa esto? Significa que si ustedes se pusieran en una piscina y dispararan debajo del agua y estuvieran al frente de la bala, lo que dice esto es que la bala se va a mover cada vez más lento, pero eventualmente igual va a llegar a ustedes. Eso es falso. Como no sé si alguna vez vieron los cazadores de mitos, demostraron que la cuestión paraba como a 40 centímetros. También hay, de nuevo, está el video de esta persona que se pone y hace el experimento y no le pasa nada, no lo pueden ver siquiera. Y entonces, esto es falso. Más que nada, desde un punto de vista físico, también es medio extraño. No podemos tener un
un proyectil que avanza indefinidamente en un fluido. Eso no es lo que vemos. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Tenemos que recordar que esto solo es válido hasta que la velocidad es lo suficientemente baja como para entrar al régimen viscoso. El régimen viscoso. ¿Qué es lo que estábamos explicando hace un rato con los gráficos? Entonces lo que pasa es que en algún instante la rapidez es lo suficientemente baja como para que ahora el fluido se comporte de manera laminar con los bordes del objeto en sí, y por lo tanto ahora pasamos al otro régimen donde eventualmente sí se detiene. Porque si pueden recordar, para el otro tipo de roce, obteníamos una función que era dependiente de una exponencial que sí convergía entonces a algún valor, y que por lo tanto sí decía que eventualmente esto se detenía. Esa es como la explicación física de por qué ese resultado no es del todo incorrecto. Es correcto, pero hasta cierto instante de tiempo en donde después pasamos de nuevo al régimen viscoso. Y para el régimen viscoso sí, eventualmente, sí tenemos una fuerza que eventualmente nos detiene. En el mejor de los casos. Muchas veces recuerden que también tenemos velocidades terminales, etc. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Perfecto. Ah, algo que no marqué antes en el gráfico, que es importante es que este tiempo de acá realmente no es tiempo cero, este subcero. Si quisiéramos graficar como todo completamente, este el instante cero, y ahora solo voy a dibujar el sub h, lo que tendríamos es que desde el instante inicial esta partícula se estaba moviendo con una rapidez inicial constante, y eventualmente entre sub cero se representa lo que teníamos ahí. Así sería como el gráfico completo de este igual a cero. Eh, entonces, ahora vamos a pasar al segundo caso, en donde tenemos el movimiento netamente vertical. En donde ahora sí vamos a considerar la gravedad, porque lo que queremos entender es qué pasa si añadimos otra fuerza en el sistema. ¿Qué pasa si ahora añadimos otra cantidad más? Ya. Nada que ver esto. Entonces, el segundo ejemplo va a ser el caso en que consideramos el movimiento ahora, pero puramente vertical. Y que se lo pueden imaginar como que es lo que pasa cuando ustedes se lanzan al agua, cuando van a ese sentido. Entonces vamos a tener una partícula, que no sé dibujar personas, que va a entrar al agua con cierta velocidad de nuevo inicial de sub cero, y que entonces a causa del roce con este fluido va a empezar a frenar. Y vamos a ver de nuevo dos cosas. Queremos entender cómo es la velocidad de esta persona y si es que existe alguna diferencia con respecto al caso de un movimiento vertical o el caso en que no hay otras fuerzas. Eh, y también entonces vamos a discutir el caso de si se detiene.
En este caso, entonces, y más que nada para no confundirnos con los signos ni cómo nos quedan las cosas, vamos a decir que el itongo está apuntando hacia abajo. Entonces, la aceleración lo vamos a poder representar como dos puntos itongo. Estoy haciendo algo muy parecido a lo que estábamos hablando antes. La rapidez, perdón, la velocidad la vamos a poder representar como i punto en itongo. Y con eso mismo, como definimos el vector de esta forma y nos vamos a estar moviendo sí o sí en esa dirección y sentido, vamos a tener que vtongo, si lo quieren ver de esa manera, sería itongo. O de nuevo, cuando pongamos el signo en este caso, por cómo pusimos el vector, vamos a tener que poner nuestra fuerza como negativa. Si hubiésemos puesto esto de acá de la otra forma, nuestra fuerza de rotación en itongo positivo, porque estaría poniéndose el movimiento que queremos que haga el objeto. Ahora, la fuerza neta no va a ser solamente la fuerza de roce hidrodinámico, porque además tenemos la aceleración de gravedad. De la manera que entonces tenemos el peso que apunta hacia abajo, por lo tanto el itongo positivo, pero además vamos a tener la fuerza de roce hidrodinámico que va a estar apuntando en menos y tongo porque se va a estar uniendo al movimiento y va a ser igual a menos sigma por, en este caso, i punto cuadrado, porque esa es la rapidez en ese eje, y esto en i no. Voy a considerarlo todo afuera simplemente para tener la fuerza neta al tiro en esa dirección. Eh, Perfecto. Entonces, por la segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza neta. Y tomando en cuenta que tanto la aceleración como la fuerza están en y tongo, no voy a considerar el vector unitario, sino que al tiro voy a poner m por i dos puntos es igual a mg menos sigma por i punto cuadrado. De tal manera que ahora nos queda algo relativamente similar a lo que teníamos antes. I dos puntos igual a g menos sigma partir m por i punto cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Estas cosas generan fluido, disculpa? No, es solo el roce. No estamos considerando empuje ahora porque estamos considerando una partícula puntual. No tiene volumen. Sí, no estamos considerando empuje en este caso. Solamente es la fuerza de roce hidrodinámico. Ya, llegamos a esta ecuación de movimiento. Perfecto. Es muy similar a la anterior, solo que ahora tenemos esta constante de acá, que matemáticamente puede parecer inofensivo, pero en realidad no lo es, nos va a dar un resultado bastante distinto. Y físicamente hablando, también podemos entender de que esto es bastante distinto desde el punto de vista cualitativo. Tenemos, primero de todo, algo que nos genera una aceleración constante. Eso significa que en el instante final, quizás podemos esperar que nos vamos a estar moviendo todavía hacia abajo, nos vamos a seguir hundiendo eventualmente a pesar de que exista un roce. Quizás lo único que va a hacer el roce es que va a disminuir nuestra velocidad, lo cual tiene sentido. Y en ese caso, lo que vamos a tener es que vamos a también desacelerar de forma cada vez más rápida, porque si no, nuestra aceleración va a ser cada vez menos intensa. Ahora, existe un punto en donde si esto es negativo nos vamos a estar deteniendo, entonces vamos a tener cierta velocidad, mientras esto sea negativo nos vamos a estar deteniendo. Pero esto puede pasar después a una aceleración positiva, si tenemos un desbalance en sí, entonces esto puede hacer que quizás empecemos a acelerar, y entonces también puede ocurrir el caso en donde exista un balance después, en donde llegamos a cierta velocidad, en donde nuestra aceleración llega a ser cero y por lo tanto vamos a quedarnos con esa velocidad de ahí. Eso también significaría que nos estamos hundiendo, pero es distinto desde un punto de vista cualitativo a la primera situación que estábamos discutiendo. Entonces veamos qué es lo que pasa realmente y para eso tenemos que integrar. Otra vez, como lo que queremos encontrar ahora es algo que depende explícitamente del tiempo, lo mejor que podemos hacer es intentar integrar el tiro con respecto a esa variable. De alguna forma u otra. Por lo tanto, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos hace un rato. Ordenando toda esta expresión, lo que vamos a tener es que la integral
perdón, la derivada de y punto con respecto al tiempo va a ser igual a toda esta expresión de acá que depende de y punto. Y más le voy a factorizar por qué, por comodidad más que nada. Y después entonces voy a juntar todo lo que depende de y punto a un lado, todo lo que depende del tiempo al otro, de tal manera que yo ahora puedo reescribir esto como de y punto dividido en 1 menos sigma partido en g por y punto cuadrado, y esto nos va a quedar como g por dt. De tal manera entonces que ahora integramos a ambos lados con respecto a la variable correspondiente y haciendo que nuestros límites de integración sean consistentes. Entonces vamos a considerar al tiro que el instante de tiempo en que entramos al agua es 0, así que vamos a decir al tiro que esto de acá es 0. Y entramos al agua entonces con cierta rapidez. Eso es 0. Y vamos a integrar esto hasta un v, realmente lo voy a hacer como v para no confundirnos con las variables de integral, etc. Y esto hasta algún tiempo arbitrario. Perfecto. Ahora, esta integral es la que nos va a costar un poco más de trabajo, así que primero voy a hacer un primer cambio de variable, en donde vamos a poner que la variable u es la raíz cuadrada de todo esto de acá, entonces raíz cuadrada de sigma partido del mg por y punto. De nuevo, puse la raíz cuadrada más que nada porque está acompañando allí y lo que quiero hacer es un cambio de variable lineal. Quiero pasar como de una constante que se comporta de la misma forma que y solo que con otra pendiente. Pero no como sigue siendo totalmente lineal en sí. Y por eso mismo esa definición, bueno, de tal manera que de y punto lo voy a poder reescribir como la raíz cuadrada de mg partido en sigma por dt. Y al integrar acá vamos a tener que cortecito. Entonces, al integrar al lado derecho, voy a notar el tiro que por t, esto va a ser igual a, nos queda esta constante de acá, raíz cuadrada de mg partida en sigma, luego tenemos la integral de, cuando y punto vale b sub 0, u vale la raíz cuadrada de sigma partido en mg por b sub 0. Y acá arriba lo mismo, pero por u. Esto entonces nos va a quedar como la integral de u dividido en 1 menos u al cuadrado. Entonces la idea de este primer cambio de variable era más que nada que nos quedara sin ninguna constante adelante. ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto al cálculo? ¿O cualquiera de las cosas que estemos considerando? Ya. Entonces cuando tengan este tipo de integrales, uno más o menos alguna potencia de la variable en sí, los cambios de variable que pueden intentar son cambios de variable trigonométricos o hiperbólicos, que al final tienen la misma lógica, que viene a hacer usar todas estas identidades que se cumplen con las funciones seno y coseno en trigonometría y que análogamente se cumplen en algunos casos, o algunos cambios de signo, en las funciones hiperbólicas. En este caso específico, vamos a tener que usar una función hiperbólica. Cuando tenemos el más acá, tendríamos que usar el cambio de variable con la tangente, como de trigonometría simplemente. Pero como tenemos el signo negativo, vamos a tener que usar el cambio de variable con la tangente hiperbólica. ¿Por qué cambia el signo? O sea, ¿por qué cambia el tipo de cambio de variable cuando cambiamos el signo? Porque al final, lo que queremos usar acá abajo va a ser la típica identidad de que seno más coseno igual a 1, pero en este caso tenemos la versión con signo negativo, en donde coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Eso es lo que queremos usar más que nada en este tipo de cambio de variables. Entonces, como proceden este tipo de integrales, pero con el signo negativo, la idea es que u va a ser la tangente, si fuese positivo sería solo tangente, como es negativo, es la tangente hiperbólica de lo que va a ser su nueva variable. ¿Cuál es la idea de eso? Primero que todo, 1 menos u al cuadrado es lo mismo que 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de alfa, que es lo mismo que 1 menos seno hiperbólico al cuadrado dividido en coseno hiperbólico al cuadrado, pero
coseno hiperbólico al cuadrado de alguna variable menos el seno hiperbólico al cuadrado de la misma variable, siempre va a dar 1. Entonces, eso nos va a permitir entender que esto de acá es 1 partido de coseno hiperbólico al cuadrado de alfa. Eso es el denominador, que al final se nos va a subir al numerador. Eso es importante, o más que nada es una ventaja. Por otro lado, u es lo mismo que la derivada con respecto a alfa de la tangente hiperbólica de alfa por de alfa. Así es como definimos el diferencial cuando hacemos este tipo de cambio de variables. La derivada de esto es la derivada del seno hiperbólico dividido en coseno hiperbólico. Y como tenemos la derivada de una división, eso nos queda como la derivada del de arriba, la derivada del seno es coseno hiperbólico, por el de abajo sin derivar, entonces nos queda coseno hiperbólico al cuadrado de alfa. Luego, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Cuando derivamos el coseno hiperbólico es seno hiperbólico, sin signo negativo. Entonces aquí nos queda este signo negativo que viene de la derivada de la división y nos queda seno hiperbólico al cuadrado de alfa. Y todo esto dividido en la función del denominador al cuadrado. Entonces, por la misma propiedad, vamos a tener que du es 1 dividido en coseno al cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado, perdón, de alfa por de alfa. Y al final lo que vamos a tener es que cuando reemplacemos el cambio de variable, el denominador se va a relacionar con lo que nos sobra en el numerador. Y nos va a quedar solamente la integral de alfa. ¿Tienen alguna duda con respecto a algo del cambio de variable que hicimos ahí? En el caso en que sea con un signo más, es exactamente lo mismo, solo que con la tangente en vez de la tangente hiperbólica y usando la identidad con el signo más en vez de con el signo menos, con las funciones trigonométricas. Al reemplazar, vamos a tener lo siguiente. E por t va a ser igual a la raíz cuadrada de mg partido en sigma integral. En este caso, entonces, de nuevo, nos queda 1 partido en coseno hiperbólico al cuadrado de alfa por de alfa dividido en exactamente lo mismo, de forma que se cancelan. Y cuando reemplacemos el cambio de variable, nos damos cuenta de que, como es directamente tangente hiperbólica de alfa, y tenemos que dejar el alfa, por así decirlo, para cada uno de los cubos, nos va a quedar tangente hiperbólica menos tangente hiperbólica inversa. Entonces, abajo, cuando u vale esa raíz por el tercero, vamos a tener que nos queda que alfa vale tangente hiperbólica inversa para esa cantidad. Bueno, recuerden que en este caso lo que quieren anotar en los límites de esta integral son límites asociados a la variable alfa. Entonces tienen que despejar alfa a través del cambio de variable con las distintas condiciones que teníamos en cada libre para la variable triple. Entonces acá arriba nos queda algo similar, pero con un b en vez de b sub 0. Y en realidad, para no anotar esto de nuevo, voy a decir que todo esto es valor de la variable y sub 0. Entonces, solamente nos queda el diferencial, por lo tanto, en la recta de cosas. Eso significa que t es lo mismo que la raíz cuadrada de mg partido en sigma por
tangente hiperbólica a la -1, esto lo vamos a terminar invirtiendo en un rato, de la raíz cuadrada de sigma partido en mg, por v, todo esto menos i sub 0. Entonces, pasamos esto multiplicando, pasamos el pi sub 0 sumando, y después vamos a terminar invirtiendo. Tangente hiperbólica a la -1, esto que está acá, entonces va a ser lo mismo que, al momento de pasar todo esto, la raíz queda invertida, nos va a quedar g partido en raíz de g, entonces eso hace que después el g nos quede en el numerador. Sigma por g partido en n. Todo lo que estoy poniendo acá es la multiplicación entre esta raíz a la inversa con este g de acá. Esto entonces nos queda multiplicado por el tiempo, y esto más i sub 0. Entonces, con eso, finalmente, la velocidad en función del tiempo nos va a quedar como. Vamos a pasar esto al otro lado al inverso, entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de mg en sigma por la tangente hiperbólica de la raíz cuadrada de sigma por g partido en m por t y sub 0. Esta sería entonces la velocidad de la partícula en este caso. Es una función completamente distinta y de hecho con un comportamiento completamente distinto al que habíamos visto anteriormente. ¿Tienen alguna duda al respecto? Entonces, desde un punto de vista matemático, vamos a hacer una discusión matemática un poco más a profundidad al tiro, pero desde un punto de vista matemático podemos entender que el comportamiento sencillo es distinto, incluso agregando esta cosa. La tangente hiperbólica es una función que, si es que tiene un signo negativo acá, crece, ¿ya? En vez de la función que teníamos anteriormente, que era el tiro decrecía. ¿Qué significa eso? Significa que la partícula incluso va a seguir aumentando su velocidad cuando vaya entrando al medio viscoso. Y eso tiene sentido, porque tenemos el peso, está la gravedad, tenemos esta aceleración constante, y si estamos moviéndonos hacia abajo, porque desde el principio nuestra velocidad tiene que ser menor a eso, si no tendríamos de golpe. Y entonces tenemos una velocidad que es positiva, que hace que la aceleración sea positiva también, pero que en algún instante entonces esta velocidad va disminuyendo y por lo tanto la aceleración que está anotada por ahí va a terminar siendo 0 y entonces de alguna forma vamos a llegar a lo que es una velocidad que es constante. No vamos a seguir frenando después, sino que vamos a llegar hasta una velocidad que es la velocidad terminal. Tiene sentido con respecto a esto porque el gráfico de la tangente es como lo voy a hacer aquí en la siguiente pizarra. Y también vamos a hacer un estudio como de haciendo test de infinito para ver que lo que estamos explicando tiene sentido. En este caso ya habíamos considerado que el instante inicial, el instante en que entraba, verdad, era 0, así que puedo hacer el gráfico completamente desde el eje vertical. Entonces partíamos con una velocidad v sub 0. Y lo que nos dice esto es que se comporta como una tangente hiperbólica. Esto entonces va a seguir creciendo, pero cada vez más lentos, y va a llegar a algún valor asintótico. El gráfico completo de la función en sí es de esta forma, como que esto también tiene una asíntota hacia el otro lado, pero realmente esto no lo vamos a ver porque es como para los instantes de tipo negativo. Entonces solamente tendríamos como esa porción de la función tangente hiperbólica. Y entonces si lo graficaran, ustedes llegarían a que este valor asintótico para la velocidad es lo que está acompañando a la función afuera. Raíz cuadrada de mg partido en sí. Lo vamos a demostrar al tiro de todas formas, como expandiendo las exponenciales, haciendo que estén definidos, etc. Entonces, esa es la velocidad terminal. Lo que nos está diciendo esto, entonces, es que la partícula llega hasta una velocidad en la que no va a seguir finalmente ni va a seguir aumentando y va a seguir avanzando eventualmente, pero con velocidad constante, entonces.
Esa velocidad con la que va a seguir avanzando, con la que nos seguiríamos hundiendo si es que no empezáramos a nadar hacia arriba, va a ser cada vez más intensa. Si es que la masa es muy intensa, naturalmente si es que la aceleración de gravedad es muy intensa, también nos va a tirar hacia abajo de manera más intensa. Y mientras menos viscoso sea el sistema, entonces más rápido vamos a poder terminar de movernos una vez que terminemos de girar. Ahora, para poder llegar a ese resultado de la asíntota sin saber cómo se comporta la función, recordemos cuáles son las definiciones. Recordemos que coseno hiperbólico de una cantidad se define como la exponencial de x más la exponencial de menos x dividido en 2, mientras que el seno hiperbólico de alguna cantidad se define como la exponencial de x menos la exponencial de menos x dividido en 2. De tal forma que, y ahora voy a escribir la velocidad completa, esto también lo podemos escribir como la raíz cuadrada de mg partido en sigma por en el instante en que seno dividido, o sea, coseno dividido el seno se cancelan los simples factores un medio, entonces nos va a quedar la exponencial de menos la raíz cuadrada de sigma g partido en n por t menos pi sub 0, esta parte del pi sub 0 en realidad no nos interesa mucho. No, pero solo queremos un signo negativo. Es todo esto positivo, después negativo. Ahora sí. Y abajo la misma exponencial de los humanos. Naturalmente, las exponenciales que tienen el exponente negativo van a tender a cero cuando el tiempo tiende a infinito. De tal manera que estos últimos dos factores se van a terminar cancelando cuando el tiempo tiende a infinito. Por otro lado, estos dos factores que nos quedan, que van a terminar dividiéndose, escalan de la misma forma. Por lo tanto, o en el caso en que simplemente ignoremos esto, se van a terminar simplificando igual. Pero si no nos quieren simplificar de forma directa, podemos entender lo siguiente. Esto y esto van convergiendo a cero en la misma velocidad, y este y este están yendo a infinito, pero con la misma velocidad también. Como están yendo a infinito con la misma velocidad, entonces el límite tendría que ser la división de los factores que lo acompañan, el caso sería 1 partido en 1, y solo nos quedamos con lo que está afuera. Y por lo tanto, expandiendo las exponenciales, ustedes podrían también llegar a la conclusión de que el límite de la velocidad, ahora lo voy a escribir bien, cuando el tiempo tiende a infinito, es esa velocidad terminal. Y finalmente la explicación de que esa velocidad terminal tenga sentido es la misma que cuando estábamos encontrando esta velocidad terminal en otros contextos con el roce viscoso. Llega algún instante en donde la fuerza de roce hidrodinámico está compensando completamente el peso de la partícula, de tal forma que la aceleración sea cero, pero cuando eso ocurre todavía no nos estamos moviendo. Y la primera ley de Newton nos dice que si la fuerza neta es cero, pero nos estamos moviendo a cierta velocidad, vamos a mantener esa velocidad hasta que aparezca otra fuerza en el sistema. Entonces, todo esto de que existe una velocidad terminal no es más que nada que la primera ley de Newton reflejada en una situación en donde terminamos con una aceleración igual a cero, pero con una velocidad que no necesariamente sea cero. Y entonces, en ese sentido, si es que quieren como mantenerse a flote cuando ustedes se lanzan a una piscina o cosas así, tienen que ingresar otra fuerza para que no sigamos bajando a cierta velocidad. Eso entonces con respecto al segundo ejemplo con roce hidrodinámico. Lo único que nos faltaría ver, pero que no vamos a ver de manera explícita, pero lo que les recomiendo que hagan, no antes del control necesariamente, es ver el caso combinado. Ver qué pasa si es que en un medio viscoso lanzo un proyectil como con algún ángulo, o etc. Que al final es como ver las dos ecuaciones igual separadas. ¿Sí? ¿Cuál fue tu número? ¿B sub 0? Si B sub 0 fuera mayor a... Sí, eso mismo estaba pensando, y es una muy buena pregunta, porque de hecho eso también define como lo que está acá. Porque el argumento de esto siempre tiene que estar entre -1 y 1, por ejemplo. Probablemente lo que pasaría es que el modelo en sí como que no aplica.
Quizás como... Ahora, matemáticamente hablando, no veo como por qué obtenemos eso simplemente considerando estas fuerzas. En ese sentido, donde quizás el modelo ya simplemente se rompe como con respecto a la realidad en sí, porque debería ser capaz de ingresar con cualquier velocidad. Eh, pero eso, es que nada, sí, no tengo una respuesta completa. De hecho, fue algo que pensé cuando estaba como haciendo los resultados. Si se me ocurre alguna interpretación, lo podemos discutir después. Pero es una buena pregunta de todas formas. Eso también está de nuevo en el hecho de que todo esto de acá tiene que ser como para la tangente hiperbólica inversa, menor a uno o mayor, o sea, menor a menos, mayor a menos uno o menor a uno. Entonces ahí estamos como en un problema también en ese sentido. ¿Hay alguna otra duda? ¿Hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Eso entonces con respecto a lo que son los roces con medios fluidos. Lo que nos faltaría discutir es un poco más desde un punto de vista histórico o retomar un poco la idea de los roces entre superficies sólidas. Y creo que con eso vamos a terminar por hoy, que nos quedan como unos 15 minutos de clase. Eh, entonces, en realidad, la discusión que tenemos que hacer con, con el roce entre sólidos es la típica discusión que hacemos siempre de, tenemos los dos casos, cuál es la gran diferencia entre ellos. Eh, y lo que vamos a hacer más que nada es añadir un poco de contexto histórico para conectarlo después con el concepto de trabajo en sí, como lo que hace el profesor en sus clases. Entonces, la idea del roce entre sólidos, de nuevo, es que consideramos las superficies. Sí. eh, y podemos hacer el experimento y entender que cuando movemos cosas, movemos dos superficies entre sí, hacemos que dos superficies rozan entre sí, aparece una fuerza de fricción. Si nos movemos en ese sentido, entonces, si nuestra velocidad, por ejemplo, es de esta forma, nos va a aparecer una fuerza de roce que se opone a ese movimiento. Eh, Ahora, lo principal que queremos entender, lo principal que queríamos discutir sería cuáles son los parámetros del sistema que afectan a esta fuerza. Eso fue lo que estudió, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Estuvo haciendo muchos de estos estudios sobre fuerzas de fricción y pueden encontrar como sus dibujos y sus videos al respecto. Hubo otro científico que lo voy a nombrar más que nada como por crédito, solo se me olvida su nombre porque son nombres como comunes de hace varios años. Eh, entonces, Leonardo da Vinci hizo algunos estudios con respecto a la fuerza de roce entre superficies. También a Montos, se llama, no sé si fue, en el que también estudió, o hizo más que nada como las mismas conclusiones que Da Vinci, pero de forma paralela. ¿Ya? Y en realidad las grandes características que encontramos para este tipo de roces transversales científicos fueron las siguientes. Primero que todo, este roce no depende del área de contacto. ¿Ya? Y entonces lo que hizo, por ejemplo, Da Vinci, y de hecho en sus notas está como este mismo dibujo, pero con la misma caja puesta en distintas posiciones o con distintos tamaños, etcétera, fue entender que da lo mismo cuáles son las dimensiones que están en contacto entre estas dos superficies, la fuerza en sí aparentemente no cambia su intensidad. ¿Ya? Eh, pero lo que sí hace que cambie su cantidad, y que en realidad ahora lo vamos a reparafrasear, es que sí depende del peso del objeto. Del objeto que estamos moviendo, naturalmente. Eh,
y que en realidad ahora no sabemos que no es esto, sino que es la fuerza normal. En las situaciones que estaba estudiando Da Vinci, digamos, ambos, eran básicamente proporcional al peso, y por eso si aumentaban el peso de las cosas, la fricción aumentaba. Ahora, para encontrarle un poco de sentido a la primera condición, podemos entender que todo esto funciona de manera microscópica, y entonces al final la fuerza de Rosse siempre es la fuerza entre contacto entre distintos polos que hay entre los materiales. Sin embargo, por cómo funciona el universo en tres dimensiones, en general cuando pongan dos superficies de contacto entre sí, si se ponen al nivel como microscópico, van a haber muy pocos contactos entre ellas. Y de hecho, si lo mueven en distintas direcciones, la cantidad de contactos que hay o de los puntos o los polos que están en contacto entre los dos objetos es más o menos constante. Y tiene sentido porque en realidad, y el profesor le explica así como en sus videos de clases anteriores, si ustedes, por ejemplo, toman una tabla, le ponen muchos clavos en direcciones desorientadas y lanzan la tabla todo el rato al piso, se pueden dar cuenta de que en general van a ser solo 3 clavos los que están en contacto con el piso, como si ponen pisos inclinados de distintas formas. Y tiene que ver también, por ejemplo, con la situación de que una mesa con 3 patas nunca se va a balancear versus una mesa con 4 patas que sí se terminan balanceando. Eso es porque con 3 puntos ya tienen definido un plano. Entonces, da lo mismo el plano en el lugar en que se esté moviendo, si lo están considerando como un plano, siempre van a haber como en promedio 3 puntos en contactos y todos los demás van a estar como flotando. Si ahora yo cambio la superficie, voy a tener otros 3 puntos, pero va a haber otro punto de contacto que ya no va a estar. Y entonces, en promedio, el número de contactos que hay entre dos superficies se mantiene primero bastante bajo, o más que nada se mantiene como constante porque ocurre esta situación localmente en distintos puntos. Pero eso tiene que ver más que nada como, así le pueden encontrar el sentido a esta condición de acá. No depende del área de contacto porque en general pueden imaginarse que los puntos de contacto son como 3, ¿no? O pueden imaginárselo como macroscópicamente en ese sentido, microscópicamente es lo mismo pero localmente en distintos puntos, de tal forma que si lo reoriento, lo cambio, etc., el número de contactos desde el punto de vista del orden de magnitud no cambia. Como siempre son como miles, da lo mismo como mueve esta cosa, o cientos, da lo mismo como mueve esta cosa, etc. Pero el punto 2 ya sabemos que en realidad tiene que ver más que nada con la fuerza normal, que es la fuerza de contacto que hay entre las dos superficies que estamos considerando. Pasa que en los experimentos estas personas siempre hacían situaciones donde la normal era proporcional al peso, y por eso llegaban a esas conclusiones. Y entonces después, otra persona que estuvo estudiando sobre esto fue, bueno, estas son las dos grandes conclusiones. Y no vamos a incluir mucho más al respecto, porque recuerden que todo esto lo estoy trayendo a colación más que nada para introducir el siguiente tema que vamos a ver. Otra persona que estuvo estudiando, sí, ¿hay una pregunta? Entonces, la otra persona que estuvo haciendo estudios al respecto, y que lo vamos a conectar con el siguiente concepto que vamos a ver en este curso de mecánica, fue Charles Coulomb, la primera persona que hizo estudios con las partículas cargadas, ese tipo de cosas, solo que en algún instante también estaba estudiando objetos cuantosos. Lo que quería hacer Charles Coulomb era poder encontrar de alguna forma una manera eficiente de transmitir energía o movimiento a los objetos. Todo este tipo de cosas, o todo este tipo de conceptos, se explotaron y por lo tanto empezaron a estudiarse mucho más en la revolución industrial, ese tipo de situaciones, en el contexto en donde queríamos hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Entonces, estudiando este mismo tipo de fuerzas, Charles Coulomb, que es la persona que después estudió también partículas cargadas y cosas de ese estilo, empezó a hacerse la pregunta de cómo puedo mover eficientemente un objeto, haciendo de que el roce, por ejemplo, me quite la menor cantidad de energía posible, de que yo pueda mover este objeto de un punto hasta otro de la forma más eficiente posible, etc. Y entonces, y aquí ya estamos como abandonando un poco esto y pasando al siguiente tema en sí, se empezó a considerar lo siguiente. Tenemos una partícula, y aquí ya estamos de nuevo abandonando todo esto. La partícula va a moverse cierta distancia que está representada por este vector R, y durante todo ese movimiento, bueno, naturalmente el movimiento tiene que ver con, si este movimiento fue acelerado, tiene que ver con fuerzas en sí, puede que sea un movimiento con velocidad constante, así que no tengan que ver fuerzas, etc. Pero vamos a asumir que sobre esta partícula está actuando una fuerza. Si en este instante entonces la voy a dibujar de esta manera. Entonces tenemos una fuerza sobre la partícula que actuó mientras se movía, y lo que querían entender todas estas personas, para poder después hacerla de la manera más eficiente posible, es cuál es la cantidad o cuál es la componente neta, por así decirlo, de esta fuerza que me ayuda en este movimiento. ¿Y cuál parte de la fuerza, cuál porción de la fuerza simplemente estoy, por así decirlo, botando en otro tipo de interacciones que no tienen que ver con el movimiento neto que genera? De nuevo, la pregunta es,
¿Cuál es el aporte efectivo? El aporte efectivo en F en el movimiento. Y a lo que me refiero con efectivo tiene que ver con el hecho de qué tipo de fuerza, cuál es el aporte de esta fuerza para cambiar mi velocidad, para cambiar mi rapidez, por así decirlo. Y eso nos trae la definición de trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico es una cantidad que cuantifica directamente lo que les acabo de decir. Desde un punto de vista de un movimiento que es en una línea recta, como lo que estoy definiendo ahí, con una fuerza que es constante, por así decirlo, o uniforme, el trabajo se va a definir como una cantidad W que va a ser igual a. Voy a dejar algunos espacios aquí entre medio para seguir agregando cosas en el instante. Va a ser igual a. Primero que todo, necesito saber qué componente de esta fuerza está ayudando a este movimiento. Y naturalmente podemos entender que la fuerza que está ayudando, o más que nada como aportando o quitando efectivamente energía a este movimiento en sí, es la componente que va a lo largo del camino. Entonces lo que nos gustaría es obtener esta proyección de acá. Esa proyección de ahí la podemos obtener matemáticamente a través de un producto punto. Entonces, esta operación matemática lo que está haciendo es decir, cuál es la componente de F que va a lo largo de este camino L y que está conectado con lo que queremos modelar matemáticamente, o sea, físicamente hablando. Perfecto. Ahora, siempre hay como una discrepancia en los signos que se usan en distintas fuentes. Para mantenernos con el mismo signo que va a usar el profesor en la siguiente clase, en donde no vamos a cubrirlo, voy a poner esto con un signo negativo. Él probablemente va a tener la misma discusión con ustedes, pero la idea de ese signo negativo es desde qué punto de vista estamos viendo la energía que se está transmitiendo a través de esta fuerza. Ahí estoy hablando de energía que es como más que nada lo que vamos a decir después, pero lo que queremos entender con este signo es cuál es el agente que está realizando esta fuerza, o sea, desde qué punto de vista estoy viendo esta situación de que alguien está agregando energía a otro sistema en sí. Entonces, en este caso, este signo negativo está haciendo que todo esto lo veamos desde el punto de vista de la gente que esté generando la fuerza. Entonces, este signo negativo, si el trabajo neto es negativo, va a significar que algún agente externo le aportó energía al sistema. Le aportó energía a esta partícula de tal manera que la partícula va a terminar moviéndose más rápido. Eso va a tener un sentido en la siguiente clase. O de tal manera que si esta le quita energía al sistema, más que nada como para que se mueva más lento, por ejemplo, es el agente el que va a estar recibiendo energía. Y por lo tanto esto debería ser positivo y por eso sería este signo negativo acá, para que esos resultados netos tengan ese tipo de interpretación. Después va a ser útil, por ejemplo, cuando pasen a termodinámica, si es que toman ese curso, signo negativo acá y verlo de esta manera. Yo estoy poniendo acá más que nada para que tengan consistencia con lo que van a ver con el profe. En otras secciones de mecánica quizás lo vean con el signo positivo. Más que nada por eso lo estoy haciendo. Perfecto, y esta es la definición entonces, pero para solamente un tramo recto como el que estoy mostrando ahí y tomando en cuenta de que la fuerza es uniforme, es decir, no cambia en todo el trayecto. Pero naturalmente todas las situaciones realistas van a ser mucho más distintas porque yo puedo tener esta misma situación de la partícula, pero que se va a estar moviendo en una curva, por ejemplo, y en donde la fuerza puede ser distinta en cada punto de esta curva en sí. A esta curva la voy a representar como gamma, y va a ser una curva que va desde el punto A hasta el punto B. Y entonces lo que vamos a hacer es, consideramos, dado que esto es simplemente un escalar, vamos a considerar cuánto vale este escalar en cada instante de tiempo, es decir, nos ponemos en algún punto, decimos que avanzamos infinitesimalmente una distancia de R, muy similar a lo que estábamos anotando acá arriba, y en ese instante había una fuerza F, que depende de la posición, porque puede no ser uniforme. Cuando voy cambiando de los distintos puntos de la curva, puedo tener distintas fuerzas. Y eso significa entonces que si yo quiero el trabajo neto desde este punto hasta este punto, yo voy a tener que considerar cada uno de los trabajos que estoy generando en cada pedazo infinitesimal de esta curva y voy a tener que integrar en el camino que seguí entre los puntos A y B. Ahora, esta integral, primero que todo, la parte importante es entender que depende sí o sí de cuál camino estamos considerando. Esto podría ser una línea recta o podría ser un arco de circunferencia y sea cual sea la forma de esa curva, va a estar contenido en cómo abordamos este diferencial de acá. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso entonces más que nada, esta integral depende netamente de cuál es el camino que recorremos, porque estamos considerando, sumando cantidad infinitesimal en cada uno de estos puntos del camino que estamos recorriendo.
Y esto entonces es el concepto de trabajo mecánico. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando en la siguiente clase en sí. Eso, pero por ahora más que nada, esto va a ser todo por hoy. Introducimos el concepto de trabajo, vamos a dedicarle toda la clase siguiente a este concepto. Eso, ¿tienen alguna duda con respecto a la clase? ¿Algo que quieran manifestar? ¿No? Eso entonces, que tengan un buen resto de semana. Mucha éxito mañana. la del jueves.